Dice así, Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Estamos hablando acerca de la santificación. Son doctrinas en la Escritura. La doctrina de la justificación, Pablo enseña Romanos 3 hasta Romanos 5. Y ahora estamos viendo la doctrina de la santificación, que pertenece más a un entendimiento y comprensión de que ya no soy entregado a las pasiones, a las concupiscencias, a los deseos que tenía antes de conocer a Cristo. Vamos a ir desarrollando eso. Yo sé que va un poco lento el tema, pero es necesario fundamentar correctamente esto en nuestras mentes. Y pasamos a entender y comprender que tenemos un nuevo dueño. Cuando estudiamos la santificación, y por eso le pedí a Lucas esta mañana que lea 1 de Tesalonicenses, el capítulo 1, cuando dice, de servir a los ídolos, a servir al Dios vivo y verdadero. Eso es una de las terminologías de la santificación. Es pasar de un mal uso de nuestro cuerpo, de lo que Dios nos ha dado en nuestra creación, a un buen uso de nuestro cuerpo, que es que nosotros seamos ahora verdaderos adoradores, aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Se resume, si quieren así, en mi mente, en mi estudio, el desarrollo de este pasaje, se resume en la tentación de Cristo en el desierto, con su respuesta a Satanás, cuando le dijo dos cosas: al Señor tu Dios adorarás. Y luego agregó, y a Él solo servirás. El espíritu de entendimiento de un creyente que estaba en tinieblas y pasa la luz, que estaba muerto y pasa la vida, se da cuenta en ese momento que de su estado de muerte a su estado de vida, de su estado de tinieblas a luz, y de estar controlado absolutamente por Satanás, a pasar de ese poder al poder de Dios. Y de ahí tiene un enfoque en que ahora su corazón, su adoración, no era el materialismo, no era el placer, no era estar ocupado en los afanes de la vida. Cristo dijo, esto es lo que buscan los gentiles, esto es lo que están consumidos los gentiles. Están consumidos en los placeres de la vida, en los afanes de la vida o en el engaño de las riquezas. Pero pasan de esto a una centralidad exclusiva, de pasar de pensar en muchas cosas en una sola. Marta, Marta, Cristo le dijo, afanada y turbada con muchas cosas en la mente. Estoy preocupado por un montón de cosas, tengo muchas cosas esta semana para hacer. Cristo dijo, una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. María ha escogido esa buena parte. Me gusta la siguiente frase del Señor, la cual no le será quitada. ¿Qué significa? Que lo que estaba haciendo Marta le iba a ser quitado. Lo que estaba haciendo María no le iba a ser quitado, iba a durar, iba a perdurar. Dice así, Romanos 6, vamos a estar profundizando un poco más en este tema. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Esta frase es importante a remarcar. ¿Cómo viviremos? Se lo voy a señalar. ¿Cómo viviremos aún en Él? Ese es el tema, andar en vida nueva. Ahora dice, ¿cómo vamos a vivir nosotros en el pecado? ¿O no sabéis? Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora quiero que marquen estas palabritas. A fin, o que en el propósito, Dios no hace nada sin propósito.
fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, con el fin, con el propósito. Ahí estamos viendo, el propósito, fíjense, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre o por el poder del Padre, otras traducciones dicen, de la misma manera que Cristo, así también nosotros andemos en vida nueva. Dios no hace nada sin propósito. Versículo 5. Porque si fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, de la misma manera o así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido o llegue a ser inoperable o no tiene fuerza, no tiene poder en nosotros. Otra vez viene la palabrita, a fin, la vimos aquí en el versículo 4, a fin de que como Cristo, ahora vemos que el motivo por el cual Dios destruye el cuerpo del pecado en el Calvario, el propósito es de que no sirvamos más al pecado, o sea, anula el dominio o el gobierno del pecado en la vida del creyente. El pecado, el creyente no deja de pecar, y eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 7, más profundidad da Pablo el detalle de eso. Seguimos leyendo, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte, esta es una frase importantísima, no se enseñorea más de Él, no gobierna más a Cristo. Él no muere nunca más. Ojalá fuese así con nosotros, que el pecado caducó, que su poder caducó en nosotros y por tanto no se enseñorea más de nosotros. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive. Oh, esta frase, fíjense, versículo 11. Esto es un resumen de la santificación. En cuanto vive, para Dios vive. La idea de la santificación es, ahora yo vivo para Dios. No para mis pasiones, no para mis deseos. Vivo para Dios. Dice, en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Lucas, si vas a poner algún título al sermón, yo diría que simplemente digas, resumen de la santificación, porque no voy a tocar todos los textos. Imposible. Acá viene la segunda frase y quiero que pensemos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos primeramente a Dios, como vivos entre los muertos, y después vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Seguimos leyendo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo cambia el verbo aquí. No tengo tiempo para desarrollar esto. En una circunstancia Pablo está diciendo, pecamos por vivir en el pecado. En Romanos 6:15 Pablo dice, pecamos ocasionalmente. Cambia el verbo en el griego. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El versículo 16 nos remarca, queridos hermanos, que si sos esclavo, ya sea del pecado, Satanás y tus pasiones, o sos esclavo de la gracia y la justicia de Dios en Cristo. Tienes dos amos. Uno es el pecado y el otro es el Señor Jesucristo. Si no saliste del pecado, vives esclavo a Él, pero sos esclavo. No hay otra cosa. No es que estás en un punto intermedio. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo. Pablo empieza su carta con esta palabrita. Pablo,
esclavo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, comienza su carta declarando que él ya no era un esclavo de sus pasiones, de sus deseos. Aclara desde entrada en su epístola: Pablo, siervo; Pablo, doulos; Pablo, esclavo de Cristo. No soy esclavo de mis pasiones, no soy esclavo de mis ambiciones, no soy esclavo de mis afanes, no soy esclavo de los placeres del mundo, no soy esclavo de una visión en las riquezas. Soy esclavo, tengo un amo, Pablo, siervo de Jesucristo. Soy esclavo de Cristo. Versículo 17. Pero gracias a tu esfuerzo. Por favor, noten el texto. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios. Esto es similar a lo que dice Pablo en Efesios 2:4. ¿Se acuerdan? Pero Dios, que es rico en misericordia. Aquí Pablo dice: ¿qué pasó con nosotros que estábamos esclavos al pecado y ahora pasamos a ser esclavos de la justicia? Dice: gracias a Dios. No hay un esfuerzo bendito humano en esta salvación, ni en esta santificación. Es gracias a Dios. Cuando yo empiezo a entender y comprender que es Dios, tan solo Dios, el que obró todo esto. Fíjense lo que dice el versículo 17. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, noten esto, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza doctrina a la cual fuisteis rendidos, entregados. Esa palabrita entregada aparece mucho en Romanos. Ustedes la conocen. Romanos 1 aparece 3 veces. Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios lo entregó. Es esta entrega. Dios nos entrega a la justicia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya voy a ir al texto, ya vamos a desarrollar lo que tengo para esta mañana, pero quiero terminar de leer. Fíjense el versículo 19. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora. Noten esta siguiente frase importantísima: para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si quieren, ese es un resumen de la santificación. Y para aquellos que estudian las Escrituras y preguntan cuántas veces se menciona la palabra, en Romanos capítulo 6, la palabra santificación aparece solamente 2 veces. Hacemos tremendo hincapié en la mención de palabras en el Nuevo Testamento. Pero en Romanos capítulo 6, que es el corazón de la santificación, Pablo solamente la menciona 2 veces. Hay otras palabras para él que resaltan más importante en nuestra santificación que la misma palabra santificación. Pero dice: para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos, está cerrando Pablo concepto y ahora ilustra el pasado. Cuando erais esclavos, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué significa eso? Significa esto, claramente, hermano. Cuando ustedes estaban en pecado, no se esperaba un solo hecho de justicia. No podía. Estaban absolutamente desligados de toda justicia. No miramos una persona sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. No esperamos que actúe justamente, no esperamos que haga el bien, porque está libre de hacer justicia. ¿Pero por qué está libre de hacer justicia? Porque vive absolutamente dominado, controlado y en la concupiscencia de su propio corazón. Está bajo tinieblas, está muerto en sus pecados y está bajo el dominio de Satanás. Ese hombre de ninguna manera o forma puede hacer un solo hecho de justicia. Nunca. Está absolutamente dominado por el pecado. No tiene deseos de hacer justicia. No quiere hacer justicia. Él vive en su pecado. Se gloria en su pecado. Se jacta en su pecado. Se goza en su pecado.
Ese hombre está totalmente ajeno a Dios. Pablo está diciendo eso en el versículo 20. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, Pablo dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Voy a sacar este cuadrito de acá. Luego voy a llevarlo más arriba. Perdón. ¿Qué fruto? Dice, tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Acá viene la palabra propósito, fin de nuevo. Porque el fin de ellas es muerte. No tiene ningún provecho todo lo que hago debajo del sol. Lo escuchamos la semana pasada de nuestro hermano Brian Ezeiza, que nos visitó, hablando de Salomón probando todas las cosas que este mundo podía ofrecer, tratando de buscar el contentamiento sin Dios con todas las cosas que se hacen debajo del sol. Y la respuesta es vanidad, nada cierto. Más ahora, dice Pablo, Romanos 6:22, y fíjense esto, más ahora, habéis sido libertados del pecado. O sea, se rompieron las cadenas, el poder, las ataduras. Y esto que sigue es importante. Habéis sido libertados. ¿Notan eso? Habéis sido libertados. Eso es un verbo pasivo. Significa que a otra persona lo hizo, no yo. Habéis sido libertados es una acción pasiva. No lo hice yo, lo hice otro por mí. O sea que Dios intervino. Habéis sido libertados. Pero sigue el verbo pasivo. Fíjense. Y hechos. Habéis sido hechos siervo de Dios. No lo hice yo, lo hizo otro. Otro me hizo siervo. Yo no era siervo de Dios. Alguien hizo que yo deje de ser siervo del pecado y ahora sea siervo de Dios. Y tenéis, dice Pablo, y tenéis por vuestro fruto. Pausa acá, no lo voy a desarrollar hoy, pero clase, por favor díganme, ¿el fruto en un árbol de manzano es la raíz o es el fruto? El fruto es lo que nosotros vemos que se manifiesta de un árbol que está aquí, bien plantado, bien arraigado, y que la vida, la savia del árbol está en él. Un creyente arraigado en Cristo, que vive en Cristo, que se apasiona por Cristo y que conoce a Cristo en profundidad, tiene como fruto la vida, la santificación. El fruto de su vida es la santificación. No es el esfuerzo de su vida, sino el fruto de su vida. Es el fruto del árbol, no es la raíz del árbol. Nosotros le decimos a los creyentes, tenés que tratar ¿de qué? Vos tenés que tratar, vos tenés que hacer esto y esto para hacer. Perdón, la raíz del creyente, estando arraigados y cimentados en él, dice Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 7. Arraigados y cimentados en él. Cuando estoy arraigado en Cristo y cimentado en él, lo que florece de mí es el fruto. Nosotros no decimos, tenés que producir el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 22. No, es el fruto del Espíritu. El Espíritu morando en mí manifiesta ese fruto a través de mí, se canaliza a través de mí. Hay tantos pasajes que refieren a esto, cuando simplemente estudian la palabrita fruto en el Nuevo Testamento. Y como fin, y como propósito de Dios, la vida eterna. Y acá viene, si quieres tu trabajo y el trabajo de Dios. Se resume en el versículo 23. Miren el trabajo de Dios y miren tu trabajo. Miren. Porque la paga del pecado es muerte. La palabra paga es salario. ¿Quieres saber lo que tú mereces por tu pecado? Dios dice muerte. Tú lo mereces. Cada vez que tú pecas, mereces morir. Lo que yo te voy a pagar por tu pecado es muerte. Eso es lo que mereces. ¿Vos querés que Dios te dé lo que vos mereces? Mereces muerte. Te aseguro que es lo que menos
quieres. La muerte viene sobre todos los hombres, ya lo he dicho tantas veces a esto, pero a veces es necesario repetirlo. 2 personas mueren por segundo en el mundo. Más o menos 150.000 personas por día. Hace 2 días atrás falleció el marido de mi mamá. Mi mamá se casó 2 veces ya. Le pregunté si iba a casar una tercera vez, antes que se muera mi marido de mi mamá. Mi papá falleció en el año 99 y ella quedó sola por 7 años. Quedó 7 años sola y conoció a un hombre que se casó con él y vivieron y se casaron y estuvieron casados 16 años, ¿no? 16 años, algo así. Bueno, el otro día él empeoró rápidamente y tenía 93 años. Mi mamá tiene 87 cumplidos ahora el 9 de febrero. Y ella sabe que también ella puso en una de sus notas: falleció Arturo y yo pronto voy a estar ahí. Pastor Ricardo, como siempre, me escribió, me dijo: ¿qué pensás que están hablando tu papá y Arturo ahora en el cielo? ¿Vos estabas casado con mi esposa? Es lo primero que yo me atino a pensar. Me he acercado a decirle: ¿vos te casaste con mi esposa? La paga del pecado es muerte. Pero ¿qué sigue el texto? Miren lo que dice: más la dádiva, que es la palabra en el griego gracia, la palabra charis, es la palabra que aparece en todo el Nuevo Testamento, gracia, más el favor de Dios. No es pago, no es un pago, es un favor. No es por lo que tú mereces, es por simplemente lo que Dios quiere darte. La paga del pecado es lo que mereces. La dádiva de Dios no es lo que mereces. O la gracia de Dios no es lo que tú mereces. Me dicen, ¿qué es la dádiva de Dios? ¿Qué es esto? La dádiva de Dios es, ¿qué dice el texto? Vida. No lean vida eterna. La dádiva de Dios es vida. Es la vida misma del Hijo, como venimos estudiando. Es Cristo en el creyente. Es habernos dado la vida misma de Cristo en nosotros. ¿Quién es el autor de vida? ¿Qué es la vida misma? Él dijo, Juan dijo, en Él estaba la vida. Cristo es la vida misma. Pero el texto dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, no puedo volver a los textos, pero quiero ir ahora, esta mañana, por unos momentos, a ver las palabras claves de Romanos 6. Porque esto nos va a ayudar a entender la santificación. La primera palabra clave de la doctrina de la santificación es la palabra curio, que viene de la palabra curios, que conocemos en el Nuevo Testamento, que es la palabra Señor, que es la palabra gobernar. Es interesante porque aparece en Romanos 6, 9, hablando acerca de que no se va a enseñorear de nosotros. 6, 14, no se enseñoreará, no tendrá dominio, no gobernará. 7, 1, no se enseñorea. Y Romanos 14, 9 dice que Cristo para esto murió y resucitó para gobernar los que viven así como los que mueren. Así que la primera palabra que tienen que pensar en su mente en Romanos 6, en la santificación, es gobierno. El pecado gobernaba, ahora ya no gobierna. Cristo no estaba gobernando en nuestras vidas, ahora pasó a ser Señor de los que creen. Él gobierna cada pensamiento, Él gobierna cada actitud. Me levanto a la mañana y estoy pensando, esto agrada al Señor, esto no agrada al Señor. Esto sirve al Señor, esto no sirve al Señor. Esto glorifica al Señor, esto no glorifica al Señor. Mi mente ha pasado a ser gobernado por lo que hago en relación a Cristo. La segunda palabra que quiero que pensemos es la palabra obediencia.
Esta palabra obediencia, fíjense cuántas veces aparece. Pero primeramente la palabra obediencia en el griego significa ponerse debajo o escuchar con atención. Esta semana no sé dónde estaba caminando ahí en Bragado, estaba pasando con el auto y vi una señora con las manos de los chicos que estaba queriendo cruzar la calle y el nene parecía que estaba hablando a 30 kilómetros por hora y la madre se vuelta, lo miró y dice, escúchame. Me puse a reír. Escúchame, le dice. El nene estaba guardado, escúchame, le dice. ¿Qué significa eso? Es prestar atención. Es impresionante cuántos ruidos los perros escuchan y nosotros no escuchamos. El ovejero alemán, ¿no?, que parece siempre tener las orejas paradas, atentos, escuchando. Spurgeon dijo eso, que ojalá que la iglesia pudiese ser atenta y esperanzada como los perros. Alguien dijo, ¿cómo nos va a comparar pastor como perro? Dice, lo que pasa es que yo tengo 2 perros en casa que están escuchando las ruedas de mi carreta cuando vuelvo de la reunión. Y yo sé que cuando estoy llegando a casa, ellos están a las puertas esperándome. Mis perros, dice. Así deberían ser los creyentes a la venida del Señor. Deberían estar aguardando como perros a que vuelva su Señor. Pero cuando venga el Señor, nos hallará durmiendo, desinteresados, fríos, distantes, amando este siglo presente. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Como perros velando, aguardando, deseando ver al Maestro, que cuando abre la puerta, ahí está, listo para recibir. Oh, no nos importa. Distantes. Interesante, porque esta palabra Pablo lo utiliza mucho en Romanos, obediencia. Pero en Romanos 6 está en Romanos 6, 12, Romanos 6, 17. Tendría que tener... ¿Alguien me presta una Biblia? Gracias, Lucas. Voy a volver ahí a Romanos porque quiero leerles estos versículos importantes. Escúchenlos nomás ustedes. Esta frase de Pablo, Romanos 6, versículo 12. Tendría que haber puesto los textos ahora. Estoy pensando eso. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Desde la mañana a la noche, cuando estábamos sin Cristo, lo que hacíamos, nos levantamos y estábamos pensando en bueno, si tengo que pecar, tengo que pecar, si tengo que mentir, tengo que mentir, no importa, lo hago igual. Y estoy obedeciendo continuamente, escuchando la voz del pecado. Ve, hazlo, decirle que no, decirle que sí, mentir. Continuamente estamos bajo el dominio del pecado. Romanos 6, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? 3 veces en Romanos 6, 16 el texto. En Romanos 1, versículo 5 dice que para la obediencia a la fe. Romanos 16, 26, obedezcan a la fe. Y Romanos, el capítulo 10, versículo 16 dice, no obedecieron. Pues, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y asocia obedecer con creer. Creemos obedeciendo, o creemos o no creemos rechazando. Entonces, tenemos la primera palabra que aparece es gobernar. Gobernar a través de la obediencia. Vamos asociando las palabras. ¿Qué significa esto? Que cuando Cristo viene a nuestras vidas, tiene el dominio de nuestro oído, el interno, el del corazón, y enseguida nosotros pasamos a someternos a otro amo a través de la obediencia. Él gobierna a través del oído. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se te dirá lo que debes hacer. La siguiente palabra que aparece también en Romanos muchas veces, en Romanos 6, de distintas maneras, pero la misma palabra, con distintas raíces, la palabra dulos o esclavo. ¿Y qué es eso? Es el sentido de absoluta sumisión, continuamente. Romanos, como ya les dije, aparece esta palabra, si ustedes se fijan, Romanos 6, 6, Romanos 7, 6, Romanos 1, 1, Romanos 6, 16, 6,
17, 6, 19, 6, 20. O sea, la idea es dominio. Déjeme darle la definición más clara de uno que a mí me gusta, que es la voluntad de uno que está consumida en la voluntad de otro. Significa, tu voluntad ya no es tuya, es de otro. Tu voluntad ya no es tuya. Entonces, una de las palabras. La primera palabra de la santificación es gobernar. La segunda es obediencia. La tercera es esclavo, siervo. Entonces, la santificación es un gobierno en obediencia al siervo, que ahora es siervo del Altísimo, ya no es siervo del pecado. Entonces, él está siendo gobernado por la obediencia, siendo siervo de aquel amo, que siguiente palabra es la palabra libertad. Otra vez aparece en Romanos capítulo 6. Fíjense, se lo voy a leer, Romanos 6, 18. Dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La idea de libertad es cortar cadenas, es hacer libre. Déjenme decirle de esta forma. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 23, el siervo era de su amo hasta el 7º año. El 7º año tenía el amo que dejarlo ir libre. Pero si por algún motivo el siervo amaba a su amo y quería quedar en casa, entonces le decía al amo eso, y iba el amo y el siervo y le horadaba la oreja, le hacía un agujero y significaba que ahora era de su amo para siempre. Que ya no era suyo. Tenía el dominio absoluto del amo. Pero esta vez ya no era siervo por obligación, era siervo por amor. Amaba a su amo y quería quedarse con él para siempre y quería servir a él para siempre. Hermanos, cuando estabas en el mundo bajo el pecado, lo hacías por obligación. Pero cuando conociste a Cristo, pasaste a ser siervo amado por Él. Entonces ahora lo haces por amor a Él. El amor de Cristo me constreñe. Es por amor a Él. La otra palabra, y voy a cerrar con esto esta mañana, vamos a unir las palabras, es la palabra presentar. Ahí lo tienen el significado. Poner o estar a disposición. Eso es lo que significa presentar. Poner o estar a disposición de otro. Interesante, aparece 7 veces en Romanos la palabra presentar. Mírenla. Presentaos, Romanos 6:13. Primera dice, vosotros mismos a Dios. Después 6:13 dice, que presentéis vuestros miembros a Dios. Primero ustedes como personas, después vuestros miembros a Dios. Si os sometéis a alguien como esclavo, Romanos 6:16. Presentad vuestros miembros, Romanos 6:19. Presentad vuestros miembros, Romanos 12:1. Todos conocemos ese texto. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Las primeras 6 referencias, Romanos 6:13 hasta 12:1, tienen que ver con yo presentándome en este lado de la tierra a Dios, mis miembros, mi cuerpo, mi persona, siempre a Él. Y eso por el obrar de la gracia del Evangelio. Pero cuando llegamos a Romanos 14, tiene que ver con yo presentándome ante Cristo para recibir recompensa de una conducta que haya tenido en mi cuerpo. Puedo decirles esto, querido hermano, si estas primeras 6 las voy a remarcar, si estas primeras 6 ¿las ven ahí? Si estas primeras 6, presentarme a Dios, presentar mis miembros, presentar mi cuerpo, si eso es una continuidad en esta vida, entonces cuando me presente ante Cristo, va a mirarme y va a decir, siempre estuviste a mi disposición.
Siempre me serviste con tus miembros. Siempre entregaste tu vida por mí. Siempre diste tus ojos, tus oídos, tu mente, tu pensar, tus miembros, siempre lo entregaste por mí. Entonces en ese momento delante de Él va a ser una recompensa gloriosa, llena de alegría tu corazón. Porque no viviste para ti mismo, sino para Él. Santificación no es otra cosa que presentarme. Mi cuerpo ha sido redimido y le pertenece a Él. No sé qué hora es, hermano. Bueno, ya es hora. Pero necesito volver un segundo. Estaba notando estas cosas mientras estaba en el campamento esta semana. La existencia de Dios, perdón que no tiene nada que ver con el tema, yo estaba estudiando la existencia de Dios porque quiero desarrollar esto más adelante, quizás no acá en la iglesia, pero sí anoté esto acá. Y lo voy a agrandar así lo pueden ver. Dame una gota de paciencia. ¿Ven eso ahí? Está en inglés, voy a traducir. Esto es porque Dios, Romanos 12:1 le pertenece. Puse, eres His, que significa es Él, por conocimiento previo. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Es un conocimiento previo que tiene como composición, es suyo por creación, es suyo por conocimiento previo, le pertenece a Él por creación, le pertenece a Él por redención, le pertenece a Él por providencia, porque Él te da todas las cosas que tú tienes, le pertenece a Él por gracia electiva y le pertenece a Él por santificación de propósito. Te santifiqué un profeta a las naciones. Vas a hacer lo que yo quiero, porque yo te ordené un profeta a las naciones. Me perteneces porque yo lo ordené. Me perteneces porque yo te conocí antes. Me perteneces porque yo te formé. Me perteneces porque yo te redimí. Me perteneces porque todo lo que es tuyo es mío. Me perteneces porque yo te elegí en gracia. Y me perteneces porque yo te santifiqué para ese propósito. Todo lo que eres es mío. Yo soy el dueño. Por eso Pablo dijo en los Corintios, 1 Corintios 6, 19, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, que son de Él. Le pertenecen. No entregues tu cuerpo, tus miembros a otro que no le pertenece. No le des la gloria a otro porque no le pertenece. Dios es el dueño absoluto de todo. A Él le pertenece. Él merece tu honra, Él merece tus gracias, Él merece todo porque tú recibes la vida, el aliento y todas las cosas de Él. Y mucho más que eso, mucho más. Y por eso a Él le pertenece como el jovencito ese. Y termino con esto esta mañana. El jovencito ese que el padre que se había hecho un barquito y lo hizo de madera y lo había preparado todo, le puso una velita y lo pintó. Y le puso un hilito y se lo llevó al río. Y cuando estaba en el río, lo estaba mirando cómo flotaba. Y lo tenía en un hilito. Y de repente se le cortó el hilito. Y el barquito se le fue por el río y se puso a llorar. Vino a casa llorando. Pasaron unas semanas y meses. Y el muchacho, el padre le dice, hijo, acá hay un poco de platita que te puedo dar. Vamos al pueblo. Dale, papá, vamos al pueblo. Se fue con el hijo al pueblo y estaban mirando así el negocio. Y de repente vio algo en una ventanal, era un barquito, y puso su rostro en el vidrio y miraba al barco y entró corriendo y le dijo, ese barco es mío, le dice al dueño, ese barco es mío. Y el dueño le dice, no, dice, yo lo compré. Vino un muchacho acá, me dijo que lo había hecho y me lo vendió y yo lo compré. Si vos lo querés, dice, está para la venta. Y él dice, pero es mío. Y él dijo, no, ¿y cómo sé yo que es tuyo? Porque yo le puedo decir que es mío, porque yo le puse las iniciales de mi nombre abajo de ese barquito. Y el hombre agarró el barco, lo levantó y miró abajo y le dijo, ¿y cuáles son las iniciales, muchacho? Dice, son dos velacas, BB, Billy Brown. Y el hombre dice, sí, parece que es tuyo. Le dice, pero a mí me salió mucho dinero.
Entonces se la agarró y puso su mano al bolsillo y sacó 50 centavos. Y dijo, esto es todo lo que tengo. Y el hombre dice, pero vale mucho más que eso. Esto es todo lo que puedo dar, porque no tengo más. Ah, dice, no, hombre, está bien, muchacho, toma. Tenelo vos, es tuyo. Pero dice, es tuyo 2 veces. Y el muchacho lo miró y dijo, ¿por qué? Porque es tuyo por creación y ahora es tuyo por redención. Porque lo compraste. Es tuyo porque lo hiciste y es tuyo porque lo compraste. Tú eres comprado por gracia. Fuiste hecho por Él y fuiste comprado por Él. Entonces, le perteneces a Él. Él es dueño. Él es dueño. Es dueño no solamente porque te hizo, no solamente porque te redimió, sino porque te dio todo, porque te eligió y porque te santificó para ese propósito y porque antes de todas las cosas te conoció. Vamos a orar. Padre.